Hoy, a partir de la lectura El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, libro aparecido en 1950, mi hermana, Leticia Molinero, residente en los Estados Unidos desde hace exactamente 50 años, me sugirió debatir acerca de ciertos temas en relación a América Latina, a Argentina en particular, y en relación a estos temas surgió la educación que ambas recibimos, que es muy distinta a la de la actualidad, respecto de la historia y la educación cívica en la década del 40 y del 50. Fue así entonces que de la conversación que tuvimos surgieron varios ejes o varios temas. El primero para mí es la mentira. ¿Cómo fue que llegaron a América Latina los ideales liberales que en Europa fueron fruto de luchas populares o de luchas de clases, por ejemplo, la lucha de la burguesía en la Revolución Francesa? En cambio, cuando llegan aquí, ¿qué ocurre con eso? La modernidad llega aquí en el siglo XIX, ¿no es cierto? Y va a quedar reflejada en nuestras constituciones, el liberalismo. Pero Paz, que habla de este tema en varios de sus libros y en El laberinto de la soledad en particular, expone cómo esas ideas llegan de una manera artificial, dice él, cuando la sociedad todavía no estaba preparada, cuando todavía no había una clase media o una industrialización que pudiera asimilar los nuevos planteamientos filosóficos, políticos y sociales, porque, digamos, nuestra estructura era la de un país agrario. Entonces, en este punto, él afirma, y voy a leer lo siguiente, dice: en Europa y en los Estados Unidos, esas leyes correspondían a una realidad histórica. Eran la expresión del ascenso de la burguesía, la consecuencia de la revolución industrial y de la destrucción del antiguo régimen, que es el régimen feudal. En Hispanoamérica solo servían para vestir a la moderna las supervivencias del sistema colonial. La ideología liberal y democrática, lejos de expresar nuestra situación histórica concreta, la ocultaba. La mentira política se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente. El daño moral ha sido incalculable, dice él, y alcanza a zonas muy profundas de nuestro ser. Nos movemos en la mentira con naturalidad, en la mentira que está naturalizada. Durante más de 100 años hemos sufrido regímenes de fuerza al servicio de las oligarquías feudales, pero que utilizan el lenguaje de la libertad. Esta situación se ha prolongado hasta nuestros días. De ahí que la lucha contra la mentira oficial y constitucional sea el primer paso de toda tentativa seria de reforma. O sea que aquí el tema es la mentira política, la mentira como parte estructural de nuestras sociedades, y yo diría también que es la realidad social versus ideas trasplantadas, ¿no es cierto?, en una situación a la cual no corresponde. O sea, cuando trajeron el liberalismo, que lo plasmaron en las constituciones, que son todas más o menos democráticas, en la realidad eso no se reflejó. Es decir, en América Latina se siguió siendo conservador, siguieron vigentes, digamos, los principios políticos del sistema conservador, pero se fue liberal porque así convenía en lo económico, lo cual no era reflejo de un liberalismo bien entendido. Un segundo tema que surgió es ¿qué ocurrió aquí entonces con esos ideales? Un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Porque en realidad aparece un tema también en relación a esto, y es el de que teníamos que pertenecer al mundo. Siempre y hasta el día de hoy se habla de la necesidad que tenemos de inversiones extranjeras. Eso, traducido en términos políticos, es pertenecer al mundo. Eso, por lo menos en Argentina, está aún hoy muy presente. No estar fuera del mundo, pertenecer. Ser civilizados.
Una tercera cuestión que aparece en relación a esto es la dialéctica civilización-barbarie, que nos muestra sociedades que son muy ajenas, ¿cierto?, a los ideales de tolerancia, igualdad, libertad, cosmopolitismo, pluralismo, progreso. Es decir, ¿a qué llaman barbarie? Llaman barbarie a las formas que estaban ya instaladas y que había que desinstalar a fuerza de fusil, como fue la conquista del desierto, mal llamado desierto, que era la Patagonia, que estaba habitada por los pueblos originarios, y todo el resto de la conformación. Me estoy refiriendo particularmente al caso de la Argentina. Un cuarto tema es que esa mentira de la que hablábamos en principio, ¿no es cierto?, se ve reflejado en nuestros sistemas de enseñanza, ¿no? Es decir, la historia, la educación cívica, se enseñaban como cosas que los hechos, por ejemplo, en historia se sucedían sin aparente relación de unos con otros, es decir, no se hablaba de procesos, y la educación cívica también eran todos conceptos extraños, ajenos a los alumnos en este caso. Entonces, digamos, eso influyó y tiene que ver con la mentira, ¿no? Queda muy claramente. Una observación que hizo Leticia hoy a la mañana es que, lejos de ese conocimiento significativo que debería haber en las aulas y que no había, y no hubo en estas décadas de 40, 50 y 60 también, 70 también, yo diría que el cambio en la educación en la Argentina comenzó después de la caída de la última dictadura militar. La llegada de Perón en la década del 40 fue como una especie de disruptor, porque ahí el discurso político, digamos, impregnó